Hay relaciones que trascienden lo que las palabras pueden describir. Conexiones que no necesitan ser explicadas ni defendidas, porque se sienten en cada mirada, en cada gesto, en cada silencio compartido. Así es Jikook. Una conexión poderosa, silenciosa, real. Aquellos que realmente los seguimos, que los observamos más allá de lo superficial, sabemos que lo que hay entre ellos no es algo que se construya de la noche a la mañana, ni algo que se pueda fingir o disimular. Es una unión que ha crecido con los años, que se ha fortalecido con el tiempo, con cada etapa de su vida, con cada dificultad enfrentada juntos. Una de las pruebas más grandes y también más reveladoras de lo que realmente son el uno para el otro fue, sin duda, su ingreso al ejército. Cuando se anunció que ambos iniciarían su servicio militar prácticamente al mismo tiempo, surgieron muchas opiniones, algunas llenas de admiración y otras cargadas de prejuicios, porque siempre hay quienes se dedican a minimizar lo que no entienden, a buscarle explicaciones simples a lo que es profundamente complejo. Muchos cuestionaron por qué ingresaron juntos. Algunos incluso insinuaron que Jungkook lo hizo únicamente para cuidar a Jimin, como si éste no fuera capaz de enfrentarse por sí mismo a las exigencias del entrenamiento militar. Circularon comentarios que subestimaban no solo su fuerza física, sino también su determinación, su capacidad de adaptación, su coraje. Lo pintaron como alguien frágil, débil, incapaz de resistir la rudeza de la vida en el ejército, reduciendo así toda su historia de esfuerzo, entrega y resistencia a una imagen errónea y sin fundamento. Pero una vez más, Jimin demostró que no necesita hablar para responder. Lo hizo con hechos. Desde el primer día en el servicio, dejó claro que no estaba allí para ser cuidado por nadie, sino para enfrentarse al reto con la misma entrega con la que ha vivido toda su vida. No solo resistió, brilló. Se destacó entre todos los presentes, logró ocupar el primer lugar en su grupo, recibió reconocimientos oficiales, un diploma y palabras de felicitación directas del alto mando militar. Su nombre no solo fue respetado, fue admirado. Demostró que no necesita que lo protejan, porque tiene dentro de sí una fortaleza que muchos ignoraban, pero que quienes lo conocemos sabíamos que existía. Y entonces, ¿por qué Jungkook estaba ahí, a su lado? No por obligación, no por necesidad. Estaba ahí porque lo quiso, porque eligió estar donde Jimin estaba, porque una y otra vez, en los momentos más importantes, sus caminos no se separan. Jungkook no ve a Jimin como alguien débil. Todo lo contrario, lo admira, lo respeta, lo conoce en su totalidad. Y precisamente por conocer esa fortaleza, por saber de lo que es capaz, es que desea brindarle calma, comodidad, descanso. Quiere que, si puede evitarle una carga, lo hará. Si puede cuidar cada detalle a su alrededor, lo hará. No porque piense que Jimin no puede, sino porque desea que no tenga que hacerlo si él está presente. Ese es el tipo de entrega que no se ve todos los días. Una forma de cuidado que no nace de la compasión, sino del amor. Un deseo de hacer la vida más suave para el otro, no por debilidad, sino por cariño. Jungkook se asegura de que Jimin no tenga que mover un dedo si él puede hacerlo por él, no por obligación, sino por gusto. Porque hay una dulzura en el gesto, una ternura que habla más fuerte que cualquier declaración pública. Y es precisamente la dinámica la que desarma a quienes intentan negar lo que hay entre ellos. Jungkook no necesita anunciarse, no necesita decir lo que son. Cada acción, cada decisión compartida, cada etapa vivida de forma conjunta lo dice todo. La forma en la que se buscan, en la que se priorizan, en la que coinciden incluso en los contextos más difíciles. Jikook no depende del ruido externo, porque su relación ha sido construida sobre bases sólidas, discretas, pero indestructibles.
Otro de esos momentos inolvidables en los que Jikook volvió a silenciar a los haters sin siquiera intentarlo fue cuando se publicó una segunda fotografía durante su servicio militar. A diferencia de la primera, donde aparecían cerca el uno del otro, esta vez estaban en extremos opuestos del grupo, sonrientes, relajados, disfrutando con quienes los rodeaban. Una imagen completamente natural, pero bastó esa única foto para que algunos comenzaran a construir un nuevo castillo de especulaciones sin fundamentos. La imaginación de quienes buscan conflicto donde no lo hay no tiene límites. En redes sociales comenzaron a circular rumores absurdos que afirmaban que Jungkook y Jimin estaban distanciados, que ya no se soportaban, que su relación se había roto. Incluso llegaron al punto de decir que Jungkook ya no aguantaba compartir espacio con Jimin y que buscaba la manera de ser transferido a otra unidad militar para alejarse de él. Todo eso, repetimos, por una simple imagen donde ambos aparecían sonriendo, tranquilos, compartiendo con los demás. No había tensión, no había señales de conflicto. Solo había alegría. Pero como siempre, la verdad se impuso por sí sola. No pasó mucho tiempo antes de que un soldado, que fue dado de baja tras terminar su servicio, revelara que Jimin y Jungkook pasaban prácticamente todo el tiempo juntos. Que esa imagen no era más que un instante capturado al azar y no reflejaba en absoluto la cercanía que los define. Lo cierto es que los dos seguían compartiendo momentos valiosos, como lo han hecho siempre. Poco después, vinieron las pruebas más claras, más íntimas, más genuinas. Ambos comenzaron a compartir mensajes que desmentían, sin necesidad de mencionar nombres, todo lo que se estaba inventando sobre ellos. Jimin, en una carta enviada a ARMY en enero de 2025, habló desde el corazón. Mencionó cómo él y Jungkook, en medio de la rutina militar, encontraban consuelo el uno en el otro. Contó que al final del día, cuando el silencio de la noche caía sobre el lugar donde residían, se acostaban a hablar. Conversaciones profundas, reflexivas, llenas de planes y sueños. Hablaban de su futuro, de su regreso a los escenarios, de lo que querían construir juntos cuando terminaran esa etapa. ¿Cómo alguien puede ver distanciamiento en eso? Jimin expresó que tener a Jungkook a su lado era uno de los mayores regalos que le había dado esa etapa de su vida, que su presencia le daba fuerza, consuelo y motivación. Esas palabras no se dan a la ligera, ni nacen de una simple convivencia. Hablan de una conexión emocional intensa, firme, real. Por otro lado, Jungkook, durante una transmisión en vivo, también dejó entrever la verdadera cercanía que comparten. Contó que durante su tiempo en el servicio, ambos solían cantar juntos en la ducha la canción Goodbye de Park Hyo-shin. Un tema cargado de emoción, de melancolía, de sentimientos intensos. Esa escena, aparentemente simple, revela mucho más. Revela una intimidad emocional que va más allá de lo físico. Porque cantar juntos en un espacio tan personal y vulnerable, no lo haces con cualquiera. Lo haces con alguien que te conoce en todos tus estados. Que ha estado contigo en tus momentos más frágiles y también en los más felices. Pero no quedó ahí. En otra carta, Jimin volvió a compartir algo todavía más revelador. Dijo que desde el inicio del nuevo año, sus conversaciones con Jungkook habían evolucionado, que ahora hablaban sobre cómo volver al escenario, sobre cómo querían presentarse ante aquellos que los han esperado con paciencia y amor. Reconoció que sentía emoción, pero también miedo. Sin embargo, aseguró que se estaba preparando con todo su corazón para ofrecer lo mejor. Y dejó claro que no estaba solo en ese proceso, que lo estaba viviendo junto a alguien que lo entiende, que lo acompaña, que lo impulsa. Todos estos gestos, confesiones, recuerdos compartidos, destruyen de raíz cualquier narrativa tóxica que se haya querido imponer. Una simple foto no puede borrar años de conexión, y mucho menos puede definir una relación tan sólida como la de ellos. Porque si algo ha dejado claro Jikook, es que su vínculo no depende de la distancia física, ni del ángulo de una fotografía, ni de lo que digan los demás. Lo suyo va más allá. Es una elección constante.
Es la decisión diaria de seguir caminando juntos, incluso en un entorno tan demandante como el servicio militar. Y eso es lo que más admiramos quienes los seguimos de cerca. No es solo lo que hacen públicamente, es lo que se dicen en privado, lo que comparten en silencio, lo que dejan entrever en cada detalle, en cada palabra elegida con cuidado. Lo de ellos no es actuación ni estrategia, es realidad. Una realidad que muchos intentan negar, pero que se impone con una fuerza que nadie puede ignorar. Así, sin levantar la voz, Ji-Kook vuelve a callar a quienes dudan. No lo hacen con gritos ni confrontaciones, sino con verdad, con cariño, con momentos genuinos que hablan más fuerte que cualquier rumor. Y los que amamos su conexión, los que la hemos visto florecer con el tiempo, no necesitamos explicaciones. Sabemos lo que hay y lo que hay entre ellos no necesita defensa, solo necesita ser sentido.